Hola, hoy vamos a hablar sobre el duelo más allá de las etapas que algunos en ocasiones ya conocen, como es la negación, la aceptación, la negociación, entre otras. El duelo a lo largo de la historia del desarrollo humano nos va a estar acompañando. En un primer lugar vamos a tener ese duelo en el momento de salir del vientre de nuestra madre, pues allí teníamos todas las necesidades suplidas como sería la alimentación, ¿cierto? Que ya salimos a un medio externo y ya nos toca hacer esa demanda por ese medio. Posterior a esto, nos vamos a encontrar con otro momento que es ese duelo por esos cambios físicos y mentales que lo vamos a notar en la adolescencia. Continuamos con ese desarrollo humano y vamos a notar que nos vamos a encontrar con ese primer amor, en el cual lo vamos a idealizar, vamos a pensar que va a ser para toda la vida. Entonces terminamos con esa relación por fenómenos externos, por X motivo, y vamos a ir viviendo ese duelo. Continuamos, ya nos vamos a enfrentar con esa capacidad de laborar. Entonces vamos a ir a ese medio, vamos a tener nuestro primer empleo, llega el momento en el que también lo perdemos. Entonces vamos a estar elaborando esos duelos constantemente, uno tras otro. Ya con el paso del tiempo nos vamos a encontrar que ya vamos a estar en una edad mucho más avanzada, que es cuando ya estamos en la etapa de persona adulto mayor, en el cual no vamos a tener las mismas funcionalidades. Entonces nos volvemos a encontrar con ese duelo hacia ese cuerpo que ya no va a estar tan funcional. Y a eso le anexamos que vamos a vivir un duelo porque vamos a morir para el otro. Entonces aquellas personas que tuvieron hijos van a ver que se van a hacer su propia vida, lo que también conocemos como el nido solo, que es otro momento de duelo, que más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, en pocas palabras, notamos como en la historia humana de ese desarrollo que se va construyendo, nos va a estar acompañando ese fenómeno que se llama duelo. Entonces, en sí, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso psicológico que es puesto en marcha por la pérdida del objeto amado. Vamos a entender por objeto amado que es una persona o también una situación, teniendo como objetivo lo siguiente: conducir al abandono de este. El duelo viene de guerra, es una guerra con un otro, pero en este caso no es un real o una persona porque aquella ya no está, es contra un ideal, contra los proyectos y planes hechos con aquella persona o situación. Freud menciona lo siguiente, que aparte de esa pérdida de ese objeto amado, también hay que entenderlo como una acomodación de dicha situación. El duelo no es netamente un olvido, es la capacidad que se va construyendo para hacer lo siguiente: no morirse con su muerto y no perderse con su pérdida. También lo podemos entender como dejar de buscar a los que yo amo, no buscar la venganza. También es la capacidad de construir algo con mi propio dolor. Como ejemplo tenemos los artistas que son buenísimos en estos asuntos. Este proceso también tiene una connotación simbólica, dado que se reconoce y también a la vez se desconoce cierta culpa. Hay tres significantes que nos van a acompañar en este proceso, que es muy importante tenerlo presente. Y es, primero, la culpa por el pasado, la pena por el presente y la esperanza por el futuro. También hay que reconocer que las distintas caras que tiene el duelo, está el duelo que algunos hablan, que es básicamente ese dolor por esa pérdida que nos encontramos. Vamos a encontrar también la melancolía. Esta trae mayor complejidad en el momento de hacer una intervención, dado que hay una mayor identificación con ese objeto perdido, hay una mayor emotividad, está acompañada de agresividad hacia ese objeto. Pero en este caso, ¿cómo lo vamos a evidenciar? Está disfrazada de autolesiones. Ejemplo, la culpabilización exacerbada, es decir, esa culpabilización se exagera por esa muerte o esa pérdida y se inflige daño.
Como último vamos a identificar la distimia, que es un duelo cristalizado con un objeto momificado, es decir, no se evidencia que esté pasando por las etapas que comúnmente nosotros conocemos. Pasan los años y los años y esa persona sigue hablando de ese tema como si hubiera acabado de suceder. En ocasiones se puede evidenciar como ejemplo que uno mantiene sus cositas al día. Hay un plato de comida servido, eso lo podemos ver como un acto fallido o por equivocación. Aún se observa esa esperanza de aquella persona que va a volver. Hay veces sentimos como que la voz de esa persona, como que ahí va a tocar el timbre, cositas así por el estilo. Una de las preguntas que más se hace frente a este tema, frente a este proceso es, ¿hay algún periodo de duelo sano? Hay que entender lo siguiente, pues el tiempo y la intensidad no siempre van de la mano. Al igual que el objeto de duelo no siempre va a ser el mismo. Los duelos todos son distintos. Hay factores a tener en cuenta como lo es el tipo de vínculo, la historia de vida, el tipo de apego, la función que tenía ese objeto para aquella persona que está haciendo el duelo, la intensidad y la frecuencia con que vive esas emociones. La importancia, es decir, no importa la cronología, lo que sí importa es que se vive el proceso sin sublimar o reprimir o guardarse las emociones. Hay un tiempo de inicio, pero no vamos a saber cuál va a ser ese tiempo para finalizar. Bien, hablar de duelo es también hablar de deudos, lo que equivale a deudores. Debe saldar una cuenta pendiente con ese objeto perdido. Cuando yo en lo personal, en lo profesional, cuando yo empecé a trabajar este tema con pacientes, y creo que también es una de las preguntas que todos los que trabajamos con la cercanía hacia la muerte nos hacemos, y es, en esa lógica entonces, ¿quién tiene una deuda? Pero ¿de quién es la deuda? ¿Para quién se debe o quién debe a quién? Se diría que es una deuda contra el muerto que ha perdido su vida, pero se le da el pésame al deudo, porque sufrió una pérdida. Pero sería más fácil al muerto que perdió su vida y de paso le causó dolor a ese familiar. El recuerdo lo podemos decir como que es ese certificado de un trabajo de duelo culminado. La muerte a lo largo de la historia ha sido un enigma y eso lo sumamos cuando hay una muerte trágica. Hay un sentimiento de culpa, surge una pregunta que ¿por qué eligió la muerte y no la vida? Pero en realidad él rompió el lazo con la palabra, como quien dice, no tengo nada que decir. Desde la victimología así se explica. Es por eso que en ocasiones dejan una carta o en personas que ya sienten su adiós muy cercano, mandan a llamar a sus familiares para reconectarse con ese último recurso que les queda, que es la palabra. Dado que una vez estamos fuera del lenguaje, no hay nada entonces, ¿listo? El recuerdo es ese certificado de haber pasado por ese dolor que dejan estos acontecimientos. Ya no habita la culpa ni la angustia, ya solo es un objeto con el que se puede vivir, forma parte del yo, forma parte de mi esencia, forma parte de quien yo soy, de mi propia identidad. Dado que desde la clínica se habla que no se recuerda, lo que no se recuerda, pues en ocasiones se busca volver a revivir. Aquel que tiene un duelo por resolver, y aunque mire para otros lados, sigue cargando su peso. Los momentos de duelo son momentos en los cuales la tristeza y el enojo son protagonistas. El enojo porque el otro no está. Aparecen los hubieran. Si yo hubiera llegado a tiempo, si yo hubiera hecho esto o aquello, siempre va a estar ahí ese hubiera. Hay una ambivalencia entre esa culpa y ese permiso, es decir, momentos en los cuales va a renegar y momentos en los cuales se va a permitir alivianarse, alivianar esa carga que implica una culpa. Entonces, para el óptimo desarrollo de este proceso es importante, para hacer frente a las resistencias de experimentar el dolor, es por eso que no todos viven este proceso, por no vérselas con aquello que nos duele. Por eso un duelo no lo hace cualquiera,
Por eso un duelo no lo termina cualquiera. En ocasiones se inicia, pero ahí queda. Entonces es necesario que ese sujeto enfrente la realidad de su falta, poder sentirse o poder sentir ese dolor junto a todas esas emociones desbordadas que se llegan a observar, que ello conlleva para aceptar que ese ser amado ya no está, que la pérdida es irreparable, que es muy importante. Se requiere tiempo y elaborar la falta. En el duelo es importante que muera la esperanza, es lo primero que debe morir. Dado que se sabe quién perdió, pero no se sabe qué fue lo que se perdió con él. El duelo nos acerca en gran manera a ese significante que es la muerte. Es lo más cercano que se está. Hasta que llegue nuestro turno, deberíamos de comprender lo siguiente, que quien muere tan solo se nos está adelantando, puesto que después llegará nuestro turno. Que la muerte es tan segura de sí misma que nos da toda una vida de ventaja. Hay dos momentos complejos en el duelo, y es, en primer lugar, el duelo por la pérdida del cónyuge y la muerte de los hijos, que son dos duelos que son muy difíciles de intervenir. El duelo por el cónyuge es complejo por lo siguiente, porque es que no solamente hay una pérdida, hay varias. No solo se pierde esa pareja en cuestiones legales, pierde un amigo, un apoyo, un soporte económico. La pareja en sí constituye la construcción de una identidad. Yo no soy el mismo cuando estaba solo, ahora que ya estoy con alguien. Y el bienestar emocional. Cuando este muere, también muere un tipo de vida que yo ya había construido, que yo ya tenía con alguien más. Y cuando hablamos del duelo por un hijo, que es mucho más complejo también, ¿por qué? Porque es que se espera que los hijos entierren a sus padres, pero pasa todo lo contrario, rompiendo toda lógica, teniendo en cuenta que desde lo lógico, antropológico, inconsciente, desde esos imaginarios sociales y culturales, un hijo es la proyección biológica y psicológica hacia ese futuro. Entonces, si hablamos desde lo biológico, los hijos transmiten una parte de los padres como una manera de yo seguir viviendo, de una forma indirecta, ¿cierto? Y desde lo psicológico transmite los ideales, los proyectos, etc. Como quien dice, lo que yo no tuve, que es lo que dicen muchos los padres, lo que yo no tuve, entonces que lo tengan ellos. Entonces cuando se muere un hijo, muere una parte de los padres, también muere un legado. Bueno, y no siendo más, muchas gracias, no olviden seguirme, darle like y comentar. Chao, chao.